Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bendiciones, mi nombre es Yadira Gómez, transmitiendo desde Chiapas, México, en un programa más de Defendiendo y Predicando el Evangelio de Jesucristo, aquí por el canal Biestrón de Arnold Portillo. Bueno, pues les damos la bienvenida a todos aquellos que se vayan a darle seguimiento a este debate. Hoy tocó debate y el tema es sobre la verdadera o falsa sucesión apostólica. Y pues tenemos de la parte evangélica a José Rodríguez, desde allá, desde la ciudad de los vientos, Chicago, Illinois, y tenemos a Boris Glenn, de la parte católica desde La Paz, Bolivia. Así que cada uno va a estar defendiendo su postura, como ya vemos, la postura del lado católico va a defender la verdad, la verdadera sucesión apostólica. De la parte evangélica, pues que no hay sucesión apostólica. Así que ese es el tema del debate y vamos a pasar ya directo y sin escalas a que se presenten los debatientes. Adelante, José Rodríguez. Sí, buenas noches, mi hermana Yadi. Gracias a los que nos van a acompañar. Nada Gracias, más mi nombre es José. permítame, hermano, los que están escuchando, por favor, por ahí está Ivancho Alvarado, Pablo Campo, la hermana María Romero, que me digan si escuchan bien. Es que el hermano José yo lo escucho muy bajito, pero no sé si en el en vivo se escucha muy bien. Si podrían decir si se escucha bien o muy bajitos. Ese favor, sí, por favor. Ahora sí, hermano, adelante. Amén. Sí, bueno, les decía, mi nombre es José Rodríguez, les saludo desde Chicago, Illinois, pero soy hecho en México y represento al Evangelio del Señor Jesucristo. Gracias, mi hermana, una vez más por estar aquí con nosotros, por el apoyo. Gracias, Boris, otra vez por aceptar la invitación a este debate, y al hermano Arnold Portillo, pero primeramente gracias a nuestro Dios, que es el que nos da la oportunidad y el privilegio que no muchos tienen de poder defender su santa y divina palabra. Y bueno, tenemos hoy un debate, espero que se haga con respeto y se lleve con veracidad y que se salga la verdad a la luz. Y está vigente la, este, la, ¿sí se escucha? La sucesión apostólica. Sí, me dicen que sí se escucha usted muy bien, solo yo lo Ok, escucho gracias. bajo. La Adelante. sucesión, sí, la sucesión apostólica. Y bueno, vamos a probar que no existe la sucesión apostólica por las razones que vamos a dar bíblica e históricamente. Así que bueno, eso es todo, mi hermana Boris. Por mi parte, yo estoy listo desde ayer. Adelante. Muy bien, muy bien. Gracias, gracias. Dicen que sí se escucha bien. Adelante, Boris. Muy buenas noches tengan todos ustedes, buenas noches también a todo el pueblo que está escuchando, no solamente los católicos, porque los católicos verdaderamente son, bueno, los que van a apoyar siempre lo que yo pueda decir, y también al pueblo pues que no es parte de la Iglesia Católica. Mi nombre es Boris Soto, pertenezco a la Iglesia Católica de Cristo desde bebé, desde cuna. Entonces, la formación que yo he tenido siempre ha sido en la Iglesia Católica, desde siempre, ¿no? Y bueno, por eso es que yo la defiendo, por eso es que la conozco, por eso es que yo voy a dar hoy día el testimonio y la fe, la certeza, la convicción de que sí existe la sucesión apostólica dentro de la Iglesia verdadera del mismo Señor Jesucristo. Adelante, Yadira. Muchísimas gracias, gracias Boris por esta presentación y como siempre pues ya es conocido Boris aquí en el canal. Bueno, vamos a iniciar ya directo y sin escalas a este debate que es la verdadera o falsa sucesión apostólica. Ese es el tema del debate. En esta ocasión inicia José Rodríguez, tendrá cada uno 20 minutos de exposición, 10 minutos de refutación, 5 minutos de contrarrefutación y al final 2 preguntas para cada uno, con 1 minuto para elaborarla,
2 minutos para responder y 2 minutos para refutar la respuesta. Así que, bueno, vamos a ir ya directo y sin escalas a este debate. Y bueno, recordarle, ¿verdad?, tanto de la parte de los debatientes o oponentes, de los espectadores también, tanto católicos como evangélicos, a que sus comentarios sean en el nivel del respeto, de la educación, como se ha venido manejando en este debate. Así que en caso contrario, porque por ahí se pueden salir los ánimos, yo les voy a sacar tarjeta amarilla. Esta es la amarilla. Tarjeta amarilla, cualquiera de los dos, el que acumule 3, y ahí van a ir viendo quiénes están faltando el respeto, porque no voy a interrumpir el debate. Esta es una nueva técnica que usé yo. Cuando yo considere que se faltó el respeto, que se dijo algo indebido, yo nada más voy a sacar la tarjeta amarilla. Cuando acumulen 3 faltas, voy a poner la tarjeta roja. Y al final se hará quién acumuló más amarillas y quién acumuló más rojas. Así que esto es nada más para los debatientes. Así que vamos a comenzar este debate y iniciamos. Bueno, y antes de empezar, perdón, si no están suscritos, suscríbanse al canal, apoyen ahí con su like, con sus comentarios, denle a la campanita para que les llegue la notificación cuando se esté llevando a cabo un programa más de aquí de Defendiendo y Predicando el Evangelio, canal de YouTube, Biestrón, Arrol Portillo. Así que, hermano José, ¿está usted listo? Desde ayer, mi hermana, desde ayer. Muy bien, de la misma manera, ya saben, la mecánica, 2 minutos antes yo le aviso. Así que nos vamos ya. Y se pueden compartir, compartan. Bienvenida, Claudina Alvarado, María Linares, todos los que se van viniendo. Tenemos 12 personas ya que esperando este debate. Así que adelante. Amén. Sí, bueno, vamos a empezar como siempre, el cristiano empieza con la palabra de Dios, predica con la palabra de Dios y acaba con la palabra de Dios. Bueno, vamos a empezar con la palabra de Dios, y hay que decir que la sucesión apostólica no es cierto, no es cierto, no es cierto. 70 veces no es cierto, no hay evidencia ni en la Biblia ni en la historia. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo escogió 12 apóstoles, escogió 12 discípulos, escogió 12 personas. ¿Por qué? Porque el número 12 es un número muy importante. Tenemos a las 12 tribus de Israel, tenemos a los 12 de las 12 tribus de Israel en Apocalipsis capítulo 7, capítulo 14, y el Señor Jesucristo escogió 12 apóstoles. Entonces no puede fallar el número 12, y vamos a presentar pruebas fehacientes que el número 12 es muy importante en la palabra de Dios. ¿Y por qué nosotros los cristianos evangélicos no creemos, por muchísimas razones, que el número 12 no es bíblico, no es bíblico, no es bíblico en este tiempo, que quede claro, que quede claro? Bueno, el Señor Jesucristo escogió 12 discípulos que después fueron apóstoles, los cuales les enseñó muchas cosas y los trataba diferente a los demás. Dice Mateo capítulo 13, versículo 12, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, dice, y profetizaron, dice, porque el que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu, lo que Dios les habla. Entonces, Jesucristo les hablaba a sus discípulos directamente, pero a la gente les hablaba por parábolas, Entonces, cuando el Señor Jesucristo escoge esos 12, tuvo intimidad. Más aparte, escogió 3 personas, que fue a Pedro, Jacobo y a Juan. Dice el versículo 12, ahora sí estoy en Mateo capítulo 13, versículo 11, dice, y él respondió y le dijo, ¿por qué a vosotros, fíjense, por qué a vosotros se os es dado a saber los misterios del reino de Dios? Dice, mas a ellos no les es dado. Dice, porque cualquiera que tiene se les es dado, tendrá más, pero al que no tiene, aún lo poco que tiene se le quitará. Por eso a ellos les hablo por parábolas, los apóstoles ocuparon un lugar muy especial en la vida de nuestro Señor Jesucristo, en su ministerio. Por eso dice, y respondió y dijo, porque a vosotros os es dado. Desde el 11 dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron,
¿por qué les hablas por parábolas? ¿Por qué les hablas por parábolas? Y él respondió y les dijo, porque a ustedes se les ha dado a conocer los misterios, fíjense, los misterios de los cielos, los misterios de los cielos. Quiere decir que no se le puede explicar a cualquier persona. Dice, mas a ellos no se les es dado, porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo poco que tiene se le quitará. Entonces vemos que el Señor Jesucristo tenía una intimidad muy cercana o una relación muy cercana con sus discípulos, que después fueron apóstoles. Recordemos que en los evangelios los hombres que escogió se les llama discípulos, que son matetes o matetis, uno que aprende. Y ya en Hechos capítulo 1, en el Hechos capítulo 2, ya son apóstoles, que quiere decir apostelos, enviados. El mismo significado tiene en el hebreo, que quiere decir shelach, o shelachim, apóstoles, en plural, que son enviados. Tiene la misma connotación tanto en el hebreo como en el griego. Shelachim o apostelos, uno que es enviado a cumplir una misión especial. Y eso es lo que eran los apóstoles, que tenían una misión especial. Por eso el Señor Jesucristo les dio un ministerio a ellos, lo que a nadie se los dio. Es nunca podemos nosotros comparar a los demás apóstoles que a los mismos, perdón, a los apóstoles que ya a los demás que vinieron después de los apóstoles. Entonces aquí vemos, por ejemplo, en Juan capítulo 21, versículo 15, aquí cuando el Señor Jesús, un versículo muy conocido por Boris, cuando dice, de cierto os digo, desde el 15 dice, cuando hubiere comido, le dijo, Simón, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas a más que a estos? Y respondió el Señor y le dijo, sí, tú sabes que me amas. Apacienta mis ovejas, apacienta mi cordero. Y aquí está estos versículos que conocen muy bien los católicos. El Señor Jesucristo los tenía muy separados, muy separados. Repito, y voy a estar constantemente diciendo que los apóstoles ocupaban un lugar completamente especial para la vida del Señor Jesucristo, y voy a ver que ya no hubo sucesión. Se me pasó Mateos, en cual quiero volver ahorita mismo. Ya estoy en Mateo capítulo 16. Dice el versículo 13, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? Fíjense, aquí es una pregunta. ¿Quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías y otros algunos de los profetas. Y entonces el Señor, en el versículo 15, el Señor Jesucristo se va al grano con ellos y les dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y como el apóstol Pablo siempre era una persona adelantado, el que supuestamente es el Papa, se adelanta el apóstol Pedro y le dijo, ¿y quién ustedes dicen que soy yo? Entonces respondió Simón Pedro y le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces vemos que había un círculo muy cercano, el Señor Jesucristo con los apóstoles. Y vemos nosotros que el apostolado no era para todo, por eso incluso se le llama la era apostólica y la era primitiva. La era apostólica era cuando estaban los apóstoles, y ya después dice, en la era de la iglesia primitiva, ya no se le llama la era apostólica porque ya no hay apóstoles. Y el número 12 es también muy importante. Si vamos hasta Apocalipsis capítulo 21, 14, Apocalipsis 21, 14, dice así. Dice, y el muro, desde el 12 dice, y al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas, que es 12. Fíjense, es el número 12. Y en el versículo 14 también vuelve a aparecer el número 12. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre 12 cimientos el nombre de los 12 apóstoles. Y si vamos más atrás, el versículo 12 de Apocalipsis 21 dice, y tenía un muro grande y alto de 12 puertas, en las puertas 12 ángeles, nombres inscritos, que son los 12 tribus de los hijos de Israel, y al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas,
al sur 3 puertas y al occidente 3 puertas. Y había 12 muros. Y qué curioso, ¿no? Y este versículo, si arrancamos todos los versículos de la Biblia y dejamos aquí nos damos cuenta que el nombre de los dos, el número 12 es muy importante. Por eso el Señor Jesucristo escogió 12 apóstoles. Repito, Apocalipsis 1:14. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres, y sobre los 12 apóstoles del Cordero. Así es que, y el que hablaba conmigo tenía una caña de medir y oro para medir, y así seguía el Señor Jesucristo. ¿Por qué el número 12? Es muy importante, lo vamos a comprobar en Hechos capítulo 1, versículo 1, 16. Hechos capítulo 1, versículos desde el 14. Dice, todos perseveran unánimes en la oración, ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y en aquellos días Pedro se levantó del medio y de los hermanos y se los reunieron. Dice, y eran como 600 y varones hermanos, y era necesario que el Hijo del Hombre padeciera. Bueno, aquí sigue más adelante, donde escogen, ya para no perder tanto tiempo, donde escogen a Matías, el que sustituye al apóstol Judas. Judas, el que traicionó al Señor Jesucristo, que lo vendió por 30 monedas de plata. Entonces, ¿por qué lo sustituye? Porque Boris me va a sacar, sí, lo sustituyó, y yo quiero adelantarme a eso, lo sustituyó porque antes que empezara el ministerio de los apóstoles tenían que ser 12. Por eso es que Judas fue sustituido. No podían empezar el ministerio sin los 12, porque el número 12 es el que está grabado en Apocalipsis, y están 12 muros. Entonces vemos en el mismo libro de los Hechos, después de que escogen a Matías, y no lo escogió el Señor Jesucristo, echaron suertes. El requisito era cumplir con los 12 apóstoles. El ministerio no podía, la iglesia no podía empezar con 11, porque el 11 no tiene nada que ver. El 12 tiene mucho significado. Ahora vemos algo muy importante. Después que llega, llegan, que se vuelven a integrar los 12, Matías, en lugar de Judas, llega Pablo, y bueno, esa es una historia aparte. Muchos dicen que Pablo es pues entre los 12, otros que no. Yo digo que no, pero ese es otro tema aparte. Bueno, Hechos capítulo 12, versículo 1, dice, en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a Jacobo, al hermano de Juan, y viendo que éste había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Y eran entonces de los días los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel. Bueno, aquí vemos en el versículo 2 que ya Santiago no es sustituido. Ya aquí todos los apóstoles que mueren, ninguno fue sustituido. No hay en la palabra de Dios, no hay en la Biblia uno que haya sido sustituido. Y vamos hasta el evangelio hasta el libro de Pedro, en su segunda carta, cómo se despide. Primeramente aquí en Primera de Pedro capítulo 5 versículo 1 dice, y ruego a los ancianos que están entre vosotros, y ancianos también yo con ellos, testigos de los padecimientos de Cristo, que soy yo también partícipe de esa gloria que será revelada. Aquí el apóstol Pedro, no se hace llamar a papa, ni se hace llamar líder. Él se hace llamar anciano juntamente con ellos. Algo muy importante que quiero resaltar, que los apóstoles nunca se creyeron ninguno más que otro. Vimos antier con el debate que tuvimos, que el apóstol Pedro nunca fue mejor que el apóstol Pablo. Dios a cada quien lo llamó a un ministerio. Y cuando el Señor Jesucristo le dice a Pedro, porque Boris me va a salir con eso, porque dice, y a ti te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Recordemos que el apóstol Pedro fue llamado, y sí le dio las llaves para predicar el evangelio en Jerusalén.
Recordemos también que todo lo que el Señor Jesucristo mandó se tenía que cumplir al pie de la letra. Y si no se cumplió las palabras que dijo el Señor Jesucristo, es porque han sido mal interpretadas. No que el Señor mintió, sino que han sido mal interpretadas. Entonces, como nunca se cumplió que a ti te doy las llaves del reino de los cielos y tú vas a hacer el reino, eso nunca se cumplió. El que el Pedro fuera el líder de todo y que hubiera un sucesor, nunca se cumplió. ¿Por qué nunca se cumplió? Porque es una mala interpretación de la Iglesia Católica. Entonces, ¿cómo se despide el apóstol Pedro? El apóstol Pedro cierra su carta tranquilamente y dice, así que vosotros, amados, siendo de antemano guardados, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigas de vuestra firmeza. Antes bien, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A él sea la gloria, la honra hasta el día de la eternidad. Así se despide el apóstol Pedro. El apóstol Pedro murió sin saber que era papa. El apóstol Pedro nunca, jamás de los jamases, 70 veces 7 jamás se dio cuenta que era papa. Ahora, vemos nosotros en la misma historia de la Iglesia Católica que no existe sucesión apostólica. El primero que aparece, normalmente voy a dar una lista, el primero que aparece en la iglesia romana, que todavía no era la Iglesia Católica, no hay un documento legal que diga que eran papas en los primeros siglos. Dice, en tiempos de Aniceto, aquí se registra el primer hombre y solamente se registra como obispo. Aniceto en el año 155-156 después de Cristo. Y aquí dice, voy a leer este libro, dice, aunque en el paso de los siglos se ha instituido en la figura aislada de Pedro, fíjense, este libro es católico, y dice, aunque con el paso de los siglos se ha instituido la figura aislada, quiere decir que no tiene mucha fuerza. La palabra aislada busca en el diccionario, no quiero perder el tiempo, pero ahí nos está indicando que no tiene fuerza, no tiene una veracidad fehaciente, no para que uno crea y uno esté convencido de que existe el papado. Bueno, sigo leyendo. Dice Pedro, por la importancia de la promesa de Cristo, por la existencia del primado de Pedro. Dice, todo lo que conocemos de la iglesia de Roma, fíjense, todo lo que conocemos de la iglesia de Roma durante los primeros 100 años siguientes confirma la imagen de una cristianidad, dice que se sentía una iglesia, pero que estaba compuesta por diversas comunidades autónomas y por obispos, no habla de papas, no habla, aunque Boris me va a salir, no, el papa también es un obispo, el papa también lleva el título de obispo, pero aquí dice que eran iglesias autónomas y se reunían en casas, como ellos dicen, se reúnen en changarros, claro, nos reunimos en changarros, como ellos dicen, porque aquí se reunían en casas. Dice, pero que estaban compuestas por diversas comunidades y eran autónomas. Cada ciudad tenía su obispo, eran independientes cada una, no había una jerarquía como la tiene la Iglesia Católica, y se reunían en casas privadas. Estoy leyendo en la página 32 del libro de la historia de los 266 papas. Dice, el pastor Hermas dice, como las cartas de Clemente de Ignacio de Antioquía reflejan esta estructura, el presbítero episcopal de la primera mitad del siglo II eran los presbíteros quienes dirigían un gobierno autónomo y efectivo en la comunidad romana. ¿Quiénes son pues estos? Eran Lino, Clemente, Evaristo, Alejandro, Sixto, Telésforo, Higinio y Pío. Dice, y todos estos de Roma componen esta lista. Dice, aquí dice, no se sabe nada. Estoy leyendo en la página 32. Compren este libro, es católico. Dice, ¿y cómo eran los primeros sucesores de Pedro? Dice, no se sabe nada con certeza, lo repito, no se sabe nada con certeza. Ahí está puesta la fe de 1.375 millones de católicos en una verdad que no se puede aclarar. Y este escritor, lo he dicho muchísimas veces, José María Loboa Gallego, pues es español, es sacerdote, erudito y escritor, y él escribió este libro. Dice, repito, no se sabe nada con certeza, ciertamente, dice, no eran obispos de la ciudad en el sentido gobernantes, únicos en cada momento,
era un sindicato, dice local, pero no era en un tono jerárquico. Repito, el primer obispo que no es llamado papa es en Aniceto en el año en el año 155 y en el año 156. El segundo es Eleuterio en el año 1700, perdón. 2 minutos para concluir. En el año 174. Bueno, entonces aquí está una lista de los papas. Por ejemplo, gracias mi hermana, la sucesión apostólica es un fraude completamente, es un fraude espiritual. ¿Por qué es un fraude espiritual? Porque aquí dice que del año 900 al año 963 fue la época de Marosia, de la prostitución. Entonces ahí no hay sucesión apostólica porque son casi 60 años de prostitución de la Iglesia Católica, y yo no creo que esa sea sucesión apostólica porque ahí Dios no puso las manos, ahí no hubo nada. Y ya en el año 964 vino Otón, una dinastía de emperadores de Otón, que muchos papas fueron puestos por estos emperadores. Aquí están, el que quiera los detalles, yo se los doy con mucho gusto. Y aquí dice que el primer papa puesto por Otón, por un emperador, fue Benedicto VI en el año 965, Juan XVII en el año 965 al 72, fue también puesto por un emperador. Benedicto VI del año 973 a 974 también fue puesto por un emperador. Benedicto VII en el año 974 al año 983 también puesto por un emperador. Juan XIV del año 983 al año 984 también puesto por un emperador. Juan XIV del año 985 al 996 también puesto por un emperador. Gregorio V, que fue del año 996 al año 999 también puesto por un emperador. Silvestre II en el año 99 al 1003 también puesto por un emperador. Y aquí sigue Juan XVII, también fue puesto por un emperador, y así seguimos la lista. Y luego muere la dinastía, termina la dinastía de los emperadores de Otón, y viene la de Crescencio, también siguen una lista puesta por emperadores. Los emperadores tuvieron mano más de 200 años en la Iglesia Católica. Muy bien. Concluido ya sus 20 minutos de exposición de José Rodríguez de la parte evangélica, vamos a pasar ya a la exposición de Boris Glenn de la parte católica. Saludos a todos los que se han venido uniendo hasta el momento, 25 personas que le están dando seguimiento a este debate, 27, y bueno, va subiendo. Así que Boris, listo con tus 20 minutos. Boris, y creo que se quedó dormido. Adelante. Ok, así que Boris, acá hay tarjetitas amarilla, roja. El hermano José no se ha ganado ninguna, así que vamos a ver con Boris. Debería ganarse unas 2 rojitas. Así que adelante Boris, adelante. Ok, vamos. Este debate va a ser fácil. Este debate está más que comido, más que cocinado ya. Ay, subestimo a José Rodríguez. Y ahora sí vamos a comenzar a exponer. La sucesión apostólica, parece que no se ha entendido todavía la sucesión apostólica, y nosotros estamos aquí para exponer lo que realmente es la sucesión apostólica. ¿A qué nos referimos con sucesión apostólica? Prácticamente nadie te lo ha dicho verdaderamente a lo que se refiere, pero nosotros estamos aquí. Por eso es que tiene que salir Boris Soto a aclarar todos estos aspectos, ya que esto parece que no ha quedado claro. Ha habido muchas refutaciones de parte de nuestros hermanos católicos hacia los que no son pues partidarios de la misma Iglesia Católica, pero aún así ellos se pueden entregar a poder crear. Pero pues bueno, vamos a irnos nosotros con bases, fundamentos, no vamos a ir a los dimes y diretes, a lo que sí es falso, verdadero, no, vamos a irnos a las fuentes, que son más importantes que nuestra misma voz,
Vamos a irnos a la verdad y no vamos a especular. Van a ver a un Boris Soto totalmente argumentativo, nada de vituperios. Algunas veces voy a acuñar algunas palabras, pero no tienen absolutamente nada que ver con la exposición. Y pues vamos a hacer un énfasis en cada pacatazo que demos. Bueno, vamos a ubicar a José Rodríguez lo que es la sucesión. Por eso es la exposición. Espero que me pueda refutar. La sucesión, según pues el diccionario de la pedagogía religiosa. Según el diccionario de la pedagogía religiosa, vamos a comenzar con esto, es la sustitución de una persona por otra en la cadena de mando o de responsabilidad de un organismo. Es el reemplazo de una persona en el compromiso social o la tarea. El sucesor es el que ocupa el lugar del antecesor y continúa su actividad responsable para que siga el buen servicio de la comunidad. Bueno, ustedes están viendo, y aquí es donde prácticamente se equivocan muchos de los mismos evangélicos y de los mismos católicos, porque verdaderamente no saben explicar lo que es la sucesión. Aquí te lo está diciendo clarito. No tiene nada que ver con la misma jerarquía, no tiene nada que ver de un apóstol por otro apóstol, eso es totalmente falso, sino que la apostolicidad se transmite de los mismos verdaderos apóstoles. ¿Qué significa la apostolicidad? Pues bueno, significa la tarea que ellos tenían que cumplir. Los apóstoles tenían una tarea que cumplir, tenían deberes que cumplir. Vayan y prediquen a todas las naciones, por ejemplo. Esa tarea no tenía que extinguirse, esa tarea tenía que estar dentro de la misma iglesia, tenía que continuar esa tarea. No terminaba con los 12 apóstoles. Entonces, esa tarea alguien tenía que tomarla. Y verdaderamente fueron los sucesores de los mismos apóstoles, por eso se les llama sucesores, fueron personas que tomaron esa tarea. Ahí está, para que ustedes puedan entender más facilito, como para un niño de 5 años, como para un viejito como José Rodríguez, voy a exponer. Y dice, pues la sucesión es agarrar la misma tarea que tenía ese apóstol, la misma tarea, por ejemplo, que tenía Juan. Vayan y prediquen a todas las naciones, bauticen a todos los que, pues, a los que crean y se bauticen serán salvos. Vayan a sumar esa misma comunidad al mismo cuerpo de Cristo. Hagan sacrificios espirituales agradables a Dios por medio del mismo Señor Jesucristo. Pues estos mismos discípulos, de los discípulos, tenían que tomar esa misma labor. A eso se le llama sucesión apostólica, que a los apóstoles, que la tarea que tenían los apóstoles, otras personas las están haciendo porque verdaderamente se sigue una cadena de mando. Eso es la sucesión apostólica, la tarea, la misión que tenían los apóstoles, otra persona lo está haciendo. Eso es sucesión apostólica. O que me diga él, si no predica, aunque mal predicadito, pero que me diga, ¿no? Le estoy retando para que en su contrarrefutación me pueda decir, con los 12 apóstoles se terminó la predicación, con los 12 apóstoles se terminaron los bautizos, con los 12 apóstoles se terminó pues la Santa Cena, con los 12 apóstoles se terminó incluso lo que vendría a ser pues la misma Biblia. Los escritos de los 12 apóstoles se terminaron ahí, o de esos mismos apóstoles se terminó ahí y nadie más lo siguió, nadie más lo ejerció. Eso es totalmente falso. Por eso la sucesión apostólica es verdadera, porque te dice que esa tarea que tenían los 12 apóstoles lo toman otras personas. A eso se les llama los sucesores. ¿Sucesores por qué? Porque han tomado la tarea de los mismos discípulos, entregado por los mismos discípulos. Y esto es la sucesión apostólica, mis amigos. Así que nadie les mienta. ¿Y quién enseña pues la sucesión? Según al significado que yo te estoy exponiendo, que no te vengan a vender gato por liebre, que no te digan que nosotros queremos reemplazar, por ejemplo, a un Señor Jesucristo por otro Señor Jesucristo, que queremos reemplazar a un San Pedro por otro San Pedro. Eso es totalmente falso. Eso es totalmente falso. Queremos reemplazar, o mejor dicho, el mismo Señor Jesucristo otorga
la misma labor que tenía al mismo apóstol San Pedro. Y San Pedro también otorga la misma labor que tenía a los obispos. Y estos obispos a otros obispos. Y estos obispos también mencionaban a los mismos presbíteros. Y estos obispos también ordenaban a los mismos diáconos. Y esto se lo ve a lo largo de toda la historia de la misma iglesia. Y esto te lo va a decir absolutamente todo, incluso hasta los mismos eruditos protestantes. Bueno, la carta a los... vamos a irnos precisamente a revisar lo que es pues la sucesión apostólica con la Biblia. Con la Biblia, y vamos a ver si la labor que tenía el mismo Señor Jesucristo no la desempeñaba el mismo San Pedro. Y vamos a ver si la labor que tenía el mismo San Pedro no la desempeñaban otros hombres que eran ya extra a los apóstoles. A eso se le llama sucesión apostólica. Bueno, dice, yo soy el buen pastor. Juan, capítulo 10, versículo 11, dice, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas, no así el asalariado que no es el pastor ni las ovejas son suyas. Cuando ve venir al lobo, huye abandonando a las ovejas, y el lobo las agarra y las dispersa. A él solo le interesa su salario y no le importa en nada las ovejas. Bueno, aquí se parece mucho a los pastores protestantes, el falso pastor, ¿verdad? Aquí te está diciendo explícitamente eso, que existen verdaderos pastores y que existen falsos pastores. El falso pastor es aquel que se adjudica cosas que no son de él. Es aquel que no ha sido nombrado por el mismo Señor Jesucristo. Y vamos a ver que un pastor ha sido nombrado por el mismo Señor Jesucristo, y que otros pastores que no son nombrados por el mismo Señor Jesucristo son falsos pastores, que solo piensan en su salario, en su ganancia, en su diezmo, en chupar sus diezmos. Bueno, vamos a irnos pues ahora sí, te dice, yo soy el buen pastor. Te está diciendo el mismo Señor Jesucristo que Él es el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas, no así el asalariado, que no es el pastor, ni las ovejas son suyas. Aquí tengo que hacer un énfasis también, algo muy importante, espero que me alcance el tiempo, pues dice, el buen pastor da su vida por las ovejas. Bueno, el mismo Señor Jesucristo dio su vida por las ovejas, el mismo San Pedro dio su vida por las ovejas, San Lino dio su vida por las ovejas, San Anacleto dio su vida por las ovejas, San Sotero dio su vida por las ovejas, San Damaso, digámoslo, saltándonos un poquito más adelante, dio su vida por las ovejas. Entonces dice que esos que dan la vida por sus ovejas son los verdaderos pastores. Primero, no así el asalariado, que no es el pastor, ni las ovejas son suyas. Ahí está. Las ovejas no les pertenecen a ellos, porque no han sido designados por el mismo Señor Jesucristo. Dice, cuando ve venir al lobo, dice, huye abandonado las ovejas, y el lobo agarra y las dispersa. Ahí está. El lobo agarra y ¿qué hace? Las dispersa, como hacen las mismas 77,000 sectas, donde el lobo vino y las dispersó por culpa de estos mismos que se hacen llamar pastores. Y estos mismos sirven a la dispersión, porque cuando ven dispararse esas ovejas más y más y dividirse más, ellos simplemente escapan en su confort, ¿no? Chupando sus diezmos, y solamente utilizan pues la falsa palabra de Dios, porque ellos predican falsa palabra con 66 libros, que es un libro totalmente mutilado. Y pues se convulsionan en el piso y van barriendo el piso y también balbuceando y hablando cualquier cochinada, porque verdaderamente no tienen el verdadero evangelio del mismo Señor Jesucristo. Eso no lo encuentras en la Biblia, por eso son fáciles de reconocer los falsos pastores. Y te dice, huye al lobo, y el lobo las agarra y las dispersa. Dice, a él solo le interesa su salario, y está el falso pastor, le interesa solamente su diezmo, y no le importa en nada las ovejas. En cambio, a San Pedro sí le importaban. Daba su vida por las ovejas, y dio su vida, fue crucificado de cabeza el mismo San Pedro por esas ovejas. Y dice, yo soy el buen pastor, dice el mismo Señor Jesús. ¿Quién es el buen pastor? El mismo Señor Jesucristo, y conozco a los míos como los míos me conocen a mí. Ahí está. Nosotros conocemos al Señor Jesucristo, y lo conocemos desde ese mismo tiempo. En cambio, estos que se hacen llamar cristianos, los anabaptistas, bautistas, evangélicos, no conocen al mismo Señor Jesucristo, porque nada les une en cuanto a la historia, no han estado presentes con Él. La historia universal de todos los tiempos te va a decir que solamente la Iglesia Católica ha estado presente, siguiendo y caminando con el mismo Señor Jesucristo. San Pablo católico, San Pedro católico, Santiago era católico. Todos aquellos discípulos, Tito era católico, Timoteo era católico, el mismo Onesíforo era católico. Y tenemos también sus escritos de algunos de estos mismos personajes citados en la misma Biblia. San Lino, que es el segundo papa, es también católico.
Clemente, que es citado también en el círculo del mismo San Pablo, es católico y es el tercer papa de la Santa Iglesia Católica. Bueno, dice así: yo soy el buen pastor y conozco a los míos y los míos me conocen a mí. Lo mismo que el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Y ahí está. Y yo doy mi vida por las ovejas. Vuelve a repetir. Tengo otras ovejas que no son de este corral, a esas también las llevaré. Escucharán mi voz y habrá un solo pastor. Perdón, un solo rebaño con un solo pastor. Uno solo. Todas esas ovejas, tanto que estaban en ese redil, como otras que estaban en otro redil, que son los paganos, los gentiles, que no pertenecían al pueblo judío, todos esos se iban a unificar e iban a tener un pastor en común, solamente uno. Ahora veamos el Evangelio de San Juan, yéndonos un poquito más, capítulos más adelante, del 10 al 21, vamos a saltar. ¿Y qué te dice sobre el verdadero pastor? ¿Quién es el verdadero pastor? Vamos a ver. Esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a sus discípulos. Ahí está, a sus discípulos. Ahí estaban todos o la mayoría de sus discípulos con el mismo Señor Jesucristo, después de resucitar de entre los muertos. ¿Quién estaba ahí con el mismo Señor Jesucristo? Sus discípulos. Cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón, entre todos esos discípulos, el mismo Señor Jesús le dijo a Simón Pedro, o sea, Pedro, dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Ahí está, ¿me amas más que estos? Jesús sabía que lo amaba, pero le pregunta si lo amaba más que los demás apóstoles. Y aquí la palabra más significa más, superior a los demás apóstoles. Y aquí te está diciendo: ¿me amas superiormente a estos que están aquí? ¿Me amas más que estos me aman a mí? Y esto es lo que le pregunta el mismo Señor Jesucristo. Y aquí le dice el mismo San Pedro, dice: sí, Señor. Ahí está, sí. O sea, la respuesta de San Pedro es positivo. Sí, Señor, tú sabes que te quiero. O sea, cuando le dice: ¿me amas más que estos? La respuesta de Pedro es: sí, Señor, te amo más que estos. Porque te pone coma. Sí, te dice: Señor, coma, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Ahí está. Jesús le está mencionando: ¿te acuerdas? Tengo otras ovejas que no son de este redil, tengo este redil que son mías, las ovejas me conocen a mí porque yo soy el dueño de las ovejas. Este dueño de las ovejas le está entregando estas ovejas ¿a quién? A San Pedro. Esto es pues la práctica de la sucesión. Pedro no era Jesús. El verdadero pastor es el mismo Señor Jesucristo. Tenía la misión de guiar esas ovejas. Tenía la misión de pastor el mismo Señor Jesucristo. Y esta misión de pastor le entrega a San Pedro. A eso se le llama sucesión. La misión. Pero no le está diciendo: tú eres ahora Cristo. No. Le está diciendo: tú eres Pedro. Eres esa piedra, eres ahora pastor de estas ovejas. Así como yo soy pastor de estas ovejas, de mis ovejas, yo te entrego mis ovejas para que tú las pastorees. ¿Pedro es igual a Cristo? No. Por eso esto es una diferencia grande con el concepto que yo te he dado al principio, que es suceder. En el concepto de sucesión apostólica, en lo que se equivoca José Rodríguez y lo que se equivocan todos los sectarios, es designar a esta misma sucesión como un reemplazo. Por ejemplo, un Cristo con otro Cristo, un Pedro con otro Pedro. Eso es totalmente falso. Un apóstol con un apóstol. Eso es falso, falsísimo, falso, y eso es totalmente una herejía. Eso es más infantil, yo diría, que un pañal de un bebé. Es más infantil que un pañal sucio de un bebé. Entonces vamos a seguir en esta dinámica. Y les estoy explicando como a bebés de 5 años o como si tuvieran la mente de José Rodríguez. Sencillo. Les estoy explicando para que ustedes puedan pues entender. Dice: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: cuida de mis ovejas. Ahí está. Cuida de mis ovejas. Me pertenecen a mí. Pero ahora tú vas a ser el pastor. Insistió Jesús por tercera vez. Miren que es insistente Jesús. Y le insiste por tercera vez. Dice: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería, y le contestó: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo: apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas. ¿Quién tenía que ser el pastor de estas ovejas?
el apóstol San Pedro porque le había preguntado si le quería más que los demás apóstoles. Y Pedro le respondió, sí, yo te quiero más que estos tus apóstoles, porque ahí estaban, ¿quiénes? Los discípulos de Cristo. Entre todos ellos le eligió a San Pedro y le dijo si lo amaba más que esos. Y Pedro le contestó, sí, te amo más que estos. Entonces le dijo, entonces tú vas a ser el que pastoree mis ovejas, vas a ser el pastor de estas ovejas. Entonces el verdadero pastor, el pastor supremo, como también te lo va a decir San Pedro en su epístola, lo vamos a ver ahorita, el pastor supremo, que es el mismo Señor Jesucristo, deja a otro pastor. O sea, nombra a otro pastor. No le está diciendo, tú vas a ser ahora el Cristo. No, le está diciendo, tú vas a hacer la misión que yo tenía, o sea, esta tarea que yo estaba haciendo, tú ahora vas a reemplazarme en esta tarea, porque yo voy a subir al Padre. Tiene que haber una cabeza visible en la iglesia. Tiene que haber un pastor de esta iglesia. Te dejo mis ovejas para que las pastorees. No hay aquí vuelta atrás. Y José Rodríguez no va a poder refutar este punto. No lo va a poder hacer porque esto está explícito y está en un lenguaje narrativo. Y te dice pues el Evangelio de San Mateo capítulo 16, versículo 18, para un poquito reforzar esto, dice, y ahora yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Miren qué similitud hay. Pastorea mis ovejas, lleva a estas ovejas a un destino. Y aquí te está diciendo, sobre ti, Pedro, se va a edificar la iglesia. Entonces, ¿quién tenía que ir edificando la iglesia y cómo se cumplió este mismo mandato? A través de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1 y capítulo 2, cuando el mismo San Pedro pues proclama por primera vez al mismo Señor Jesucristo. En el capítulo 2, cuando se unen más de 3,000 personas por la palabra de Pedro, por lo que Pedro hace. Entonces, sobre esta piedra, sobre este primer paso, sobre esta primera roca que hace Pedro, que es Pedro, pues se suman unas 3,000 personas y consiguiente, pues cada día dice que se iban sumando más y más 2 minutos y más para sobre San concluir. Pedro. Ok, dice, Carta de San Pedro, capítulo 5, versículo 1. Salió el hermano José. Vamos a esperar. Ya le dio miedo a José. Vamos a esperar, bueno, en lo que viene. No sé qué pasa con el hermano José. Debe tener ahí problemas con su conexión. Bueno, vamos a saludar a los que están siguiendo esta transmisión. Tenemos 35 personas siguiendo la transmisión. Saludos a José Ramírez, a Tomás Álvarez, la hermana Claudina Alvarado, Ivancho Alvarado, Pablo Campo, María Romero, María Linares, Jorge Encomenderos, Efren Díaz, Antonio Torresillas, Javito Cardoso, Luis Acuña, Luis Ramírez, USM Veterán 0311, Jesús Hernández, Isaías Moreno, a Rubén Cerceño, Pastor Bentamés, a Juan Lorenzo, Eduardo Sugastín, a Gustavo Macha, José González, Silverio Cruz, Mario Suárez, Enrique Estrella Jr., Adimas Gómez, Jacinto Diego, Pedro Sosa, John Chávez, James John Chávez, bueno, así es descrito. Fortino Cortés, Estudiemos la Biblia, Juan Castillo, Edwin Gota, Juan Antonio, entonces, que están, y a Condorito, también que se ha unido aquí al último, José de la Guardia, también saludos para considerar a la hermana María Romero, que no he visto por ahí a la hermana Elena Góngora, si está por ahí, pues saludos, no sé si se me haya pasado. Entonces, ¿qué habrá pasado ahí con José Rodríguez? Vamos a esperar unos segunditos. Aquí tengo parado el cronómetro. Boris, ¿quieres saludar a alguien en lo que viene José Rodríguez? Claramente que sí. Quiero saludar a José Rodríguez, que acaba de salir del video. Cállate, porque tú saliste 2 veces en el pasado. Adelante, José Rodríguez. ¿Quieres que te repita los últimos 5 minutos que saliste? 5 minutos. Uh-huh.
Quedan, para el reloj falta 1 minuto 45. Dijiste 2, me estás quitando ¿Segundos? 15 segundos. 3, Bori, porque me estoy durmiendo. Sí, ya sé, la edad. Bueno, vamos. Ok, Ya. adelante. Ok, bueno, ustedes han visto que verdaderamente el mismo Señor Jesucristo entrega pues el pastorado al mismo apóstol San Pedro sin ser el mismo San Pedro, el mismo Cristo. O sea, eso es una absurdez total. A esto se le llama una sucesión, porque está sucediendo el mismo apóstol San Pedro en la labor que tenía el mismo Señor Jesucristo, designado por el mismo Señor Jesucristo. El mismo Señor Jesucristo, perdón, el mismo San Pedro también designa a otros para que le sucedan en esta misma labor. Y eso lo vamos a encontrar pues en la primera epístola de San Pedro, en el capítulo 5, desde el versículo 1. Dice: ahora me dirijo a sus presbíteros, dado que yo también soy presbítero y testigo de los sufrimientos de Cristo, y espero ser partícipe de la gloria que ha de manifestarse. Ahí está. ¿Se acuerdan que el mismo Señor Jesucristo le había dicho al mismo apóstol San Pedro: apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas? Ahora les está dando cronológicamente a los obispos de Roma esta misma peculiaridad, y le dice: apacienten el rebaño de Dios. ¡Wow! Pastoreen el rebaño de Dios. Y a esto se le llama ¿qué? Sucesión apostólica, porque estos ya a partir de ahora van a pastorear el mismo rebaño de Dios. Dice: cada cual en su lugar. Ahí está, cada cual en su lugar. Cuídenlo no de mala gana, sino con gusto, a la manera de Dios. No piensen en ganancias, sino háganlo con una entrega generosa. ¿Se acuerdan que el mismo Señor Jesucristo en Juan capítulo 10, versículo 11 decía que aquel falso pastor solamente pensaba en ganancias y no sean como ellos? Aquí el verdadero pastor, designado por el mismo Señor Jesucristo, te está diciendo las mismas palabras que el mismo Señor Jesucristo le había encomendado a él. Y le está diciendo: no piensen en ganancias, no sean diezmeros. Y dice: no actúen como si pudieran disponer de los que están a su cargo, más bien, sino traten de ser un modelo para su rebaño. Así, cuando aparezca el jefe de los pastores, ahí está. ¿El jefe de quiénes? De los pastores. Ah, había otros pastores. Sí. Así, cuando aparezca el jefe de los pastores, recibirán en la gloria una corona que no se marchita. Bueno, en esta parte se está hablando cronológicamente, o sea, hasta que vuelva el Señor Jesucristo, estos tenían que sucederse. Y por eso dice pastores, en el tiempo, no te está diciendo en cantidad, te está diciendo cantidad en el tiempo. Por eso dice cuando aparezca, cuando venga, ahí ustedes van a recibir la corona que no se marchita, el regalo del mismo Señor Jesucristo, por haber cuidado del rebaño del mismo Señor Jesucristo todos los días. Por eso te dice el mismo Señor Jesucristo, Mateo 28:20, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Y el todos los días, ellos no lo pueden demostrar. Nosotros demostramos el todos los días con la sucesión apostólica. Pacatazo, adelante. Muy bien, muchísimas gracias, Boris. Bueno, concluidos sus 20 minutos disponibles para su exposición. Bueno, saludamos a todos los que están aquí. Ya tenemos 42 personas siguiendo este debate. Sean todos bienvenidos. Muchísimas gracias por el apoyo. Y pues bueno, Boris ha acumulado ya una tarjeta roja con 3 amarillas. Se refirió como evangélicos, cosa que no debe ser permitido. Se refirió al oponente como viejito, es un descalificativo. La otra con la que tuvo otra tarjeta amarilla dijo chupando diezmos, también esto merece una tarjeta amarilla, y se acumuló una tarjeta roja. En la siguiente volvió a decir sectarios y evangélicos, o sea, lleva otras 2 tarjetas amarillas. Así que vamos a seguir para que vaya llevando sus cuentas ahí. Ahorita vamos a la refutación. 10 minutos disponibles para cada uno. Así que de la misma manera, vamos a seguir procediendo. Así que José Rodríguez, ¿está listo? Desde ayer. Ok, permítame, le doy aquí. ¿Quiere que le avise en sus 10 minutos o hasta que se agoten los 10 minutos? 10 minutos. Son 10 minutos. Sí, dos, por favor. A los 8, sí, ok. Si se me queda algo importante, me adelanto. Ok, adelante. Ok, sí. Bueno, no hay mucho que refutar porque realmente pues no dijo nada. No, por primera vez no tengo nada que refutar. Solamente que
que de los diezmos y chupayesos, quiero decir que la Iglesia Católica es la empresa más rica del mundo, tiene bancos, tiene circos, tiene ejércitos, cobra por los bautismos, bueno, todo eso ya lo saben, solamente un recordatorio que la empresa no es una religión, es una secta, es una empresa, que todo el mundo sabe, la más rica del mundo. Todo el tiempo han dicho, hace entre 400 y 70,000 dólares todos los días de ingreso con el banco y con todas las sucursales que tiene, porque cobran por bautismo, todo ese dinero va al Vaticano. Bueno, los apóstoles tenían un lugar muy especial en la Biblia, por eso no hay sucesión. Los apóstoles, el mismo Señor Jesucristo tenía que hacer señales, todos los milagros que hizo el Señor Jesucristo, los hizo porque tenía que demostrar que Él era el Mesías, con señales. Dice, entonces si algunos dijere, mirad, aquí está en los cielos, no mirad, ahí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar al mundo, harán señales. Ahí me quedo, que quédense con esa palabra, que harán señales y prodigios. Dice Marcos también, capítulo 16, versículo 17, dice, y serán señales, dice, y entonces estas señales seguirán a todos los que creen en mi nombre y echarán fuera demonios. Eran señales, por eso los apóstoles ocupan un lugar especial. Dice, recuerden que los apóstoles tenían que demostrar que eran apóstoles y harán señales y prodigios y milagros. Y Hechos capítulo 2, versículo 43 también dice que hacían milagros con todas señales y prodigios que hacían los apóstoles. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Señales eran hechas por los apóstoles. Romanos capítulo 15, versículo 19. Romanos capítulo 15, versículo 19. Esto es porque dicen, los discípulos hacían muchas cosas, los apóstoles, claro, tenían que hacer señales, cosa que nadie hizo después. Esto quedó registrado solamente en la vida de los apóstoles y no hay más. Dice Romanos capítulo 15, versículo 19, dice, con potencias de señales, prodigios en el Espíritu de Dios. Otra vez, con potencia, con señales, con prodigios en el Espíritu de Dios. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 22, dice así la palabra de Dios. Repito, no tengo nada que refutar porque no dijo nada. Yo me concentro en lo que es la palabra de Dios. Dice, y porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Desde Génesis capítulo 4, versículo 5, Génesis 4:15, Dios le puso una señal a Caín para que nadie lo matara. Dijo, nadie te matará y tú pagarás el pecado que tú hiciste. Había que hacer señales. Entonces, por eso los apóstoles hacían milagros. La primera parte de sus ministerios hacían señales, cosa que nadie ha hecho. Yo una vez le dije a un cura, y lo he dicho muchas veces, le dije a un cura, le llevé veneno de ratas y le di le di gasolina, le digo, bebas, comas el veneno de ratas y muéstreme que usted hace milagros y que usted levanta muertos. No pudo, ni intentó hacerlo. ¿Por qué? Porque las señales las tenían que hacer. Vemos en Hechos capítulo 28, versículo 5, cuando el apóstol Pablo llega a Roma, el apóstol Pablo sí llega a Roma y vemos que se le prende una víbora. No quiero ir porque no quiero perder mucho tiempo. En Hechos capítulo 28, versículo 5, se le prende una víbora cuando llega a Roma. ¿Y qué pasa? De que no le hace nada. Y eso se cumple. El apóstol Pablo cumplió las profecías que el Señor Jesucristo dijo cuando dice, y en mi nombre echarán fuera demonios y harán señales. Todas esas las hicieron los apóstoles. En la primera parte de su ministerio, cuando los apóstoles evangelizan al pueblo de Israel, ya no hacen milagros, nada más. ¿Por qué? Porque las señales ya estaban hechas. Es importante decir, antes de que yo pase a este versículo, segunda de Corintios capítulo 12, versículo 12, dice así, bueno, lo voy a leer de una vez, dice, mas os hago, lo haré aún,
para toda ocasión aquellos que le desean, a fines de que en aquellos días no se glorian. Dice, y con esto hacían señales y prodigios, señales de apóstol. O estaba en el capítulo 11, versículo 2. Ok, dice aquí, dice, con todo esto, porque con todo me han sido grandes apóstoles, aún soy con todo. Las señales de apóstol han sido hechas para vosotros con toda paciencia, señales, prodigios y milagros. Hasta ahí los apóstoles hacían milagros porque tenían que demostrar que ellos eran los apóstoles de Jesucristo y mayormente el apóstol Pablo. Entonces, la mentira más grande de la Iglesia Católica es esta. Bueno, una de las mentiras, pero esta es la más grande, decir que existe esta sustitución apostólica, no, que no es lo mismo. Aquí la sucesión apostólica y la sustitución apostólica es muy diferente. Local, si me da tiempo voy a tocar este tema. Pero esto de que Pedro fue el primer papa y luego Lino y luego Clemente y luego fueron otros, esa es pura mentira, porque el apóstol Pedro muere en el año 66-68, antes, el apóstol Pedro muere antes de la destrucción del templo mandado por Vespasiano a su hijo, el general Tito, muere. Entonces el apóstol Pedro muere y no deja ningún sustituto. La iglesia siguió trabajando sin el apóstol Pedro. Y el apóstol Pedro, como leí este capítulo, segunda de Corintios, perdón, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18, que dice, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, hacia la honra y la gloria. Así se despide el apóstol Pedro. No deja ningún sucesor, no deja ningún sucesor. No hay sucesión apostólica, no hay nada. Ese es un invento de la Iglesia Católica, por no decir otra cosa. Ese es un invento de la Iglesia Católica, porque para cuando muere el apóstol Pedro, al apóstol Juan, que fue del año 68 al año 98, son 30 años de diferencia. Ahí tenía que haber cuando menos 2 papas, pero no hay sucesión. Y Lino, que dicen los católicos, unos dicen que era Clemente el Romano, otros dicen que era Lino. Bueno, aquí en dice que en un libro que tengo dice que era Clemente, en este libro dice que era Lino. Los dos son libros católicos. Entonces, ¿quién de los dos es? Pónganse de acuerdo. Entonces, aquí vemos que en segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 21, cita a Lino, y Lino era discípulo. 2 minutos para concluir. Gracias, y Lino era discípulo del apóstol Pablo. Así es que no hay ninguna, no hay ni así de una oportunidad que haya sucesión apostólica. No la hay. Más aparte, ya vimos con este mismo libro católico que en los primeros años no hay una jerarquía como la tiene la Iglesia Católica, porque eran iglesias, como ya lo dije, eran iglesias independientes que se reunían en casas. Hasta el año 224, por Esteban I, es que voy a leer rápido aquí si me da chance. Dice aquí, este libro es católico. La Iglesia romana pretendió excomulgar a todos los que no creían en ellos. Todavía no existía la Iglesia romana, pero este libro es católico. Dice, decisiones de la Iglesia capitalina. En esta situación, Esteban I, dice, pronunció por primera vez la palabra tú eres Pedro de Mateo 16-18 como respaldo de la imposición se trata de la primera reivindicación de la autoridad de un papa que no existía antes, basada excesivamente en la herencia de Pedro, representada por este intento. Dice Cipriano de Cartago, dice, se rebeló contra Esteban I y le dijo que estaba loco. En otras palabras, dijo, tú estás mal, eso que estás diciendo no puede ser, tú no puedes ser el rey de todo, tú no puedes ser un líder general, porque eso no estaba. Entonces, hasta el año 254, ustedes pueden ver 254 al año 257, Esteban I fue el primero que pronunció las llaves. Esa es una mentira de Satanás que ha engañado a muchísima gente. Y como ya dije, en mi exposición, ya lo dije, que tuvieron el tiempo de la pornocracia, tuvieron el tiempo de la donación de Constantino,
y los emperadores vendían el puesto y ponían los papas ellos. Muy bien, tiempo. Ya concluidos sus 10 minutos de refutación de José Rodríguez de la parte evangélica, vamos a ir con Boris de la parte católica, sus 10 minutos, no sin antes saludar a Pilar Ortiz, Ricardo Ariel Ávila, cristiano evangélico, Eliezer Salinas, George Matías, José Francisco Hernández, Roger Yanac, Clemente Alejo, Santiago Garzón y la hermanita Liliana Ibarra. Muchísimas gracias por darle seguimiento y apoyo a este debate aquí en el canal Biestron. Arnold Portillo, no te olvides de dejar tu like ahí, si no estás suscrito, suscríbete y dale ahí a la campanita. Así que bueno, vamos a seguir. Boris, ¿estás listo? Claro, adelante. Ok, igual te aviso a los 2 minutos o hasta que agotes tus 10 minutos. Avísame a los 2 minutos. Te aviso 2 minutos antes. Ok, adelante. Claro. Bueno, ok, ¿dónde nos... Me gustaría que apaguen los micrófonos. Bueno, vamos a proseguir con esta matanza que le estoy haciendo a José Rodríguez. No tocó ni siquiera ninguno de mis argumentos porque no tiene respuesta a ellos, porque sabe que todo lo que estoy hablando es verdad y no sabe por dónde mentir. Incluso habla de historia, pero sin mencionar el libro. Incluso habla, por ejemplo, de supuestos papas, de supuestos emperadores. Totalmente falso. Eduardo Gutiérrez, José Rodríguez no sabe absolutamente nada. Y eso lo sabemos y lo hemos comprobado absolutamente a lo largo de los mismos videos. ¿Perdón? Que no te pierdas, adelante. Es que dijiste Gutiérrez y es Rodríguez. Adelante. Ok, mi tiempo. Sale, adelante. Devuélveme mi tiempo y devuélveme mi inspiración. Ok. Sí, adelante. Ok, José Rodríguez es totalmente falaz, no sabe absolutamente nada de historia, es más, está en contra de la historia, él mismo lo dijo, él mismo lo sabe, y pucha, es una, ¿cómo te podría decir? Es una espada de doble filo que utiliza él mismo se está clavando en el corazoncito, porque la historia nos dice que la iglesia bautista en la cual él pertenece solamente ha comenzado hace 50 años atrás. Y la historia nos dice que la Iglesia Católica ha estado desde el año 33 del mismo Señor Jesucristo. Es más, desde la formación de los mismos apóstoles. Hay una protoiglesia que también se le llamaba pues la iglesia de los mismos profetas. Así que estás totalmente refutada en ese sentido. Bueno, estábamos en la carta de Pedro, capítulo 5, versículo 1 cuando te decía que los mismos obispos iban a tomar el lugar del mismo San Pedro, los obispos de Roma, obviamente, porque dice, igual que yo, y escuchen muy bien esta parte, ahora me dirijo a sus presbíteros o ancianos, como ustedes quieran pronunciarlo, dado que yo también soy presbítero y testigo de los sufrimientos de Cristo. Dice después, ¿no? Al final te dice, pastoreen el rebaño de Dios, cada cual en su lugar. Dice al final, así cuando aparezca el jefe de los pastores, o sea, va a aparecer en el tiempo, o sea, la segunda venida del mismo Señor Jesucristo, a eso se refiere al fin de la historia, como te dice el mismo capítulo 28, versículo 20 del Evangelio de San Mateo, cuando te dice, yo estaré con todos ustedes hasta el fin de la historia. ¿Se acuerdan? El fin de la historia, el último día en los conocido pues por la misma Marta, en el mismo Evangelio, la hermana del mismo Lázaro, el mismo Antiguo Testamento te hablaba de un día final y un juicio final, pues a ese día se refiere el mismo apóstol San Pedro y te dice, así cuando aparezca el jefe de los pastores, recibirán en la gloria una corona que no se marchita. En la gloria, el día de la gloria pues es el día final, bueno, el día del juicio final, cuando termine con todo absolutamente el mismo Señor nuestro Dios, con todo lo malo, es más, con José Rodríguez también, con sus herejías, digámoslo así. Bueno, dice así, recibirán una corona que no se marchita. Está hablando en el tiempo. Esto se llama hablando cronológicamente. Si no lo sabía el mismo José Rodríguez, pues ahora lo sabe. Te estoy enseñando, te estoy dando clases gratuitas y esto no te lo va a dar nadie absolutamente. Y pues bueno, te dice cronológicamente
que se van a encontrar con el mismo Señor Jesucristo. ¿Quiénes? Los pastores designados por quién? Por el mismo San Pedro. Les está mandando el mismo San Pedro. No hay esa falsedad que dijo el mismo José Rodríguez, que en ningún momento Pedro menciona a sus sucesores. Bueno, aquí te está diciendo, apacienten el rebaño de Dios, pastoreen el rebaño de Dios. Eso es dar una orden. Lo que yo estaba haciendo, mis amigos, háganlo ustedes. Ahora vamos a ver a quiénes se refiere. Y Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 28, dice, cuiden de sí mismos y de todo el rebaño en el que el Espíritu Santo les ha puesto como obispos. Wow, pastoreen la iglesia del Señor que él adquirió con su propia sangre. Impresionante. El mismo San Pedro les había estado hablando a quiénes, a los mismos obispos. ¿Y qué es pues el vicario de Cristo, el Papa? Es el obispo de Roma. Ahí estás totalmente pacateado, refutado y humillado. Dice, sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos voraces que no perdonarán al rebaño. Bueno, sabemos Martín Lutero, Juan Calvino, el mismo Zwinglio, etcétera, el mismo círculo pues de la misma reforma. Es más, algunos heréticos como los mismos arrianos, etcétera. De entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñarán doctrinas falsas e intentarán arrastrar a los discípulos tras sí. Ahí está, enseñarán. Siempre ¿cómo te podría decir? La consigna aquí es pues que hablen en tiempo futuro, o sea, van a aparecer después de que ustedes ya estaban establecidos, o sea, después de la Iglesia Católica ya estaba establecida con San Pedro, San Pablo, San Clemente, San Lino, etcétera, van a aparecer después de eso gente totalmente herética que van a salir de la misma iglesia como Calvino, como Lutero, y pues fruto del mismo Martín Lutero obviamente, ¿no? Los hijos no deseados de Martín Lutero son los bautistas, son los pentecostales, evangélicos, etcétera, ¿no? Y ahí la bola de sectas. Bueno, dice, estén pues atentos y recuerden que durante 3 años no he dejado de aconsejar a cada uno de ustedes, noche y día, incluso entre lágrimas. Ahora los encomiendo a Dios y a su palabra, portadora de gracia, que tiene la eficacia para edificar sus personas y entregarles la herencia junto con nosotros, con todos los santos, dice. El Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículo 16, te dice, quien les escucha a ustedes me escucha a mí, y quien les rechaza a ustedes me rechaza a mí, y el que me rechaza a mí le rechaza al que me ha enviado. Bueno, todos sabemos este mismo capítulo, cuando te dice que tú, si rechazas al mismo magisterio de la Iglesia Católica en su sucesión, estás rechazando pues totalmente al mismo Señor Jesucristo. ¿Esto es o no es sucesión? Esto es totalmente sucesión, porque te está dando la misma autoridad, les está entregando pues a la misma iglesia, a los mismos sucesores de este mismo apóstol San Pedro. Dice, los 70, dice, y los 72 discípulos, dice, volvieron muy contentos diciendo, Señor, hasta los demonios nos obedecen al invocar tu nombre. Ahí está. Tenían la autoridad incluso para doblegar a los mismos demonios. Y Jesús les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Bueno, es impresionante que estos mismos ya tenían esa misma sucesión, esa misma labor que el mismo Señor Jesucristo les había encomendado. Bueno, el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo 20, te dice explícitamente que esta sucesión tenía que darse hasta el final de la historia. El Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículo 15 al 16, y también hasta el último versículo, que es el versículo 20, te va a hablar exactamente de qué es lo que hacían pues los sucesores de estos mismos discípulos, de los discípulos, y hasta dónde tenía que pues enraizarse. Hasta el fin de la historia, como te dice Mateo 28, 20, tenían que, ¿qué? Dice, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. Tenían que anunciar la buena nueva a toda la creación. Díganme si en el año 200 ha estado algún bautista anunciando pues la buena nueva. No existía. En el año 800 tampoco existía. En el año 1200 mucho menos. En el año 1800 incluso no existían ni siquiera los mismos bautistas a los cuales pues pertenece el mismo José Rodríguez. Así que no pueden ser la iglesia del Señor Jesucristo, porque Cristo estaba todos los días con su misma iglesia. Te dice todos los días hasta el fin de la historia. ¿Y qué tenían que hacer todos los días hasta el fin de la historia? Dice así clara y explícitamente, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñales a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes, y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Bueno, dice, y enséñanles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Bueno, esta enseñanza de cumplir todo no se encuentran en la misma iglesia bautista, porque en el año 800 ellos no enseñaban a cumplir todo lo que el mismo Señor Jesucristo les había encomendado, porque no estaban. Y aquí te dice que estaba el mismo Señor Jesucristo con su iglesia, con la iglesia que estaba enseñando la doctrina todos los días. O sea, en el año 800 tenían que enseñar la doctrina de Cristo. En el año 900 tenían que enseñar la doctrina de Cristo. En el año
por ejemplo, 1200 tenían que enseñar la doctrina de Cristo. ¿Dónde estaban los bautistas enseñando la doctrina de Cristo? No existían. Por eso es que la sucesión apostólica te está diciendo que sí existen la iglesia y sucesores que todos los días iban a enseñar la doctrina de Cristo, y a esto se le llama sucesión apostólica. Estás totalmente refutado, José Rodríguez. No sé en qué debate estás, vas saltando, es como saltamontes, solamente das acusaciones sin presentar fuentes, sin presentar Biblia. O sea, no estás diciendo absolutamente nada y no tocas ninguno de mis argumentos, porque sabes que si tocas alguno de mis argumentos, pues te voy a refutar totalmente y te voy a dejar humillado, tendido en el piso, y tal vez te dé una convulsión de las cuales pues tú acostumbras tener en tu congregación. Bueno, vamos a irnos pues ahora sí a revisar algunos pasajes más de cómo se entregaba pues la misma autoridad a los mismos discípulos de los discípulos, y esto es totalmente bíblico, y no como dice pues el mismo José Rodríguez, que esto no es bíblico, que nunca se ha dado esto, que esto es solamente invento de la Iglesia Católica, como dice el mismo José Rodríguez. Esto es totalmente falso de parte del mismo José Rodríguez, porque la misma palabra del Señor te dice en Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 14, y en Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 21 te dice: te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto, pero en caso de que me tarde, te escribo 2 minutos. Ok. Dice, te escribo. Ok, gracias. Te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Dice, te encargo, ahí está, te encargo. El mismo apóstol San Pablo está encargando a alguien. A esto se le llama sucesión. A esto se le llama sucesión. Todo lo que yo estaba haciendo, ahora te lo estoy dando a ti, para que tú lo hagas. Esto es sucesión, mi amigo, dictado por la misma enciclopedia. Y te dice exactamente, te encargo solemnemente, inclusive, ¿no? Solemnemente, en la presencia de Dios, invoca a Dios en ese encargo. Y de Cristo Jesús y de sus ángeles escogidos, que conserves estos principios sin prejuicios, no haciendo nada con el espíritu de parcialidad. Ahí está. Este es el encargo de San Pablo. También te dice, por esta causa, te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Esto está en esto está en Tito capítulo 1 versículo 5. Ahí está. Se ordenaban presbíteros, se ordenaban diáconos y se ordenaban también obispos en las mismas diferentes iglesias. Así que esto se llama sucesión apostólica. La labor que los apóstoles tenían, las encomiendan a otros. Y esto es totalmente bíblico. Lo has visto y lo has digerido. Estás pacateado, José Rodríguez. Muy bien, así que hemos terminado ya la parte de la refutación. 10 minutos disponibles para cada uno. Hasta el momento tenemos 54 personas dándole seguimiento a este debate. El tema del debate es la verdadera o falsa sucesión apostólica. Así que ahorita ya vamos a la parte final de este debate, así que si faltó algo para el de la exposición, algo en la refutación. Perdón, Yadira, antes quisiera decir algo, solamente unas 3 palabritas. Adelante. ¿Está bien? Dame level, José Rodríguez. Dame level. Adelante. Bien. Así que, conclusión, o lo que haga falta, así que ya no hay más. Aquí se define todo. Por ahí va ganando. Lamentablemente quiero decirles que Boris va ganando. En este debate lleva la delantera en tarjeta roja y amarilla. Así que ya por ahí ya va ganando. Una tarjeta roja y ya va por la segunda tarjeta roja Boris. Así que, bueno, vamos, 10 minutos y de la misma manera le aviso cuando haga falta 2 minutos. No, son 5 minutos, perdón. 5 minutos. Ya es la última parte del debate, así que en estos 5 minutos ya no habrá más. De ahí pasamos a las preguntas y respuestas. José Rodríguez, ¿está listo? ¿Su micrófono? En cuanto diga, le doy aquí al cronómetro. Desde ayer. ¿Listo? Desde ayer. Ok, adelante. Sí, vamos a refutar la primera mentira rápido. Fíjense cómo malinterpretan estos católicos la palabra de Dios.
Dice que cuando Hechos capítulo 20, versículo 30, dice que se refiere a Martín Lutero y que se vendrán y que se levantarán lobos rapaces. Este texto siempre lo interpreta mal la Iglesia Católica, pero vamos a ver qué dice el texto. Yo sí lo estoy leyendo. Dice, y de ustedes mismos se levantarán lobos rapaces que no pernarán el rebaño. De ustedes mismos les estaba hablando a la iglesia viva, a la iglesia que estaba ahí presente. Y fíjense cómo malinterpreta Boris la palabra de Dios. Y sí, y se levantarán Martín Lutero y todos esos. Boris, te recuerdo que Martín Lutero se levantó por las falacias, por todos los robos que estaba cometiendo la Iglesia Católica. Martín Lutero fue al Vaticano y vio tanta porquería, tanta basura y dijo, esto no puede ser la iglesia. Y Martín Lutero se rebeló, para que te quede bien claro. Y te voy a decir, Boris, te invito y te reto a que compres este libro. Te invito a que lo compres. Es este libro. Este libro te lo estoy leyendo, mira, es católico. Y al que quiera, yo le estoy dando las páginas. Le voy a dar las páginas para el que quiera leerlos después. Ya las he dado muchas veces. Te dije, estoy leyendo en la página 44 cuando dice que el primer papa que se dio ese título, el primero que se dio el título de papa fue Esteban I. Te estoy dando las páginas, te puedo dar las páginas, pero son 5 minutos solamente, te puedo dar los números. Te estoy diciendo que en el año 335, el que convocó el concilio fue Constantino. En el año 700, Boris, fue la simonía, fue el tiempo de la simonía. El Papa Esteban II pidió, pidió ayuda a Pipino, el rey de Francia, y vivió la iglesia católica a mando de los emperadores. Ya te dije, después en el año, tú dices, en el año 900 estuvo la iglesia sí, pero fue la pornocracia, un gobierno de prostitución, y este mismo libro te lo dice, mira, es católico y te lo puedo probar en un video si tú quieres, te reto a que hacemos un video y te lo muestro página por página. Segundo Vanegas tiene este libro y él puede decir que lo que yo estoy diciendo es verdad. Tú dices, la Iglesia Católica existió en el año 900, sí, fue el tiempo de la pornocracia. En el año 60, del año 62 al 1003, del año 62 al 1003, vino una dinastía de emperadores que se llamó Otón I, Otón II y Otón III, y después que murió Otón I, Otón II y Otón III, vino otro emperador que se llamó Crescencio, otra dinastía de Crescencio, que fue otra vez. 2 emperadores manejaron más de 15 papas. En ese tiempo no hubo sucesión. En el año 304, Boris, no hubo sucesión porque no había papas. Fue cuando la pelea entre Magencio y Constantino. Y dice que yo no sé historia. 2 minutos para concluir. Yo te reto, gracias, yo te reto a historia. Y después vinieron. Ahora, que antier te mostré que que es el cesaropapismo. El cesaropapismo es una asociación, es una, ¿cómo se dice? Es una mezcla entre el imperio y el papado, entre el imperio y el papado. La bula que usaban los emperadores, también te lo leí, la usan los papas. El Vaticano hizo una alianza, esa es la palabra que busca, una alianza con este Benito Mussolini y con Adolfo Hitler. La iglesia católica es una iglesia de demonios. Y no lo digo yo, lo dice Pablo, 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 3, dice, y en los últimos días algunos apostatarán de la fe, dice, y se levantarán así espíritus engañadores y doctrinas de demonios que por la hipocresía de mentirosos prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. ¿Y a quién les prohíben casarse? A los sacerdotes. Aquí en este mismo libro te dice cuándo prohibieron que los sacerdotes se casaron, cuando instituyeron el celibato, y tú dices que tu doctrina tiene lo mismo. Yo te reto el próximo mañana, si quieres, empezamos a leer este libro y vamos a tener otro debate y te voy a dar las páginas puntuales para que la gente entienda y que vea que no estoy engañando a nadie. El que está engañando aquí eres tú, porque tú crees en una mentira de Satanás. Yo te puedo probar con tu mismo libro, Historia, y te puedo dar, y búscalo en el internet, siempre lo digo, busquen este libro en el internet, y aquí habla de toda la basura que había en los papas, la pornocracia, la donación de Constantino,
que en el año 1440 un mismo católico, tú mismo lo reconociste, un mismo católico que fue Alfonso Valla, reconoció que la donación de Constantino era mentira, que usó el Papa Esteban IV para apoderarse de todo el territorio de Roma y de Europa, de África y de Asia. O sea, te lo puedo probar, todo lo que yo te digo te lo puedo probar, para que no me trates de ignorante y de mentiroso. Tiempo. Gracias, José Rodríguez, con sus 5 minutos de contrarrefutación. Y bueno, nos vamos ya con Boris. Si está listo, Boris. Totalmente. Ok, de la misma manera te avisa los 2 minutos, ¿está bien? Sí. Ok, adelante. José Rodríguez, te dije que me des level. Lamentablemente subestimo a José Rodríguez. Una cosa. Dígame. Si te sigues riendo así, me salgo del debate. Porque yo te vuelves a reír y me salgo del debate. Pero es que no puedo evitarlo, José. Me vuelves a faltar al respeto y me salgo del debate. Pero no te estoy faltando. Boris, por favor, terminemos bien este debate. Claro, pero a ver, yo me estoy riendo, no le estoy diciendo nada grave. Sí, pero es una risa burlona, Boris, y hay que respetar al oponente. Una es una persona mayor y debemos de respetar a los mayores, debemos respetar al oponente, debemos respetar el debate porque es serio, no es relajo, es la palabra de Dios que es la que se está exponiendo, entonces sí debemos guardar esa. Y por respeto también a las personas, tenemos 57 personas siguiendo este debate, entonces hay que tener respeto también por las personas que se están tomando el Una tiempo. pregunta, Yadira. Sí. Decir basura es el respeto. Si digamos yo te digo los bautistas son basura, ¿es el respeto eso? Bueno, dijiste muchas cosas. Acaba de decir en sus 5 minutos finales José Rodríguez que la católica es basura. ¿Lo escuchaste o no? Esa parte no la escuché, voy a retroceder vamos a checar el video. Okay. Pero sí, bueno, creo que no sé si vaya a regresar el hermano José, le vamos a dar un tiempecito a ver si ya en este último vamos a saludar a Andrés Pablo, Elvia Durán, José Montero, Aquilino Hernández, Agualdo Rodríguez, Mr. Basilio 123, Haroldo Jiménez, escudriñando la palabra, Rico Huerta, Juan Manuel Salazar y Beto C. Bueno, no sé si José Rodríguez me está escuchando, puede mandar un mensaje si va a regresar. En el momento que Boris vuelva a faltar respeto con esa risa, pues yo misma paro el debate. Así que manda un mensaje si está escuchando, va a regresar, sino para que ya demos el cierre del debate. Sí. Yadi, es que la verdad es que no podía evitarlo. Es bien tremendo, es que a ver, estar aquí y escuchar esas cosas es risible, pero a ver, un poquito, digamos, absteniéndonos de eso, voy a convocar a José Rodríguez para que venga a terminar el debate argumentativo. Por eso es que yo le dije que este debate tendría que ser argumentativo, o sea, tenía que ser totalmente con bases, con fuentes, y José Rodríguez pues igual dijo, ¿no? La Iglesia Católica es basura, que son demonios, que es cuna de demonios, etcétera, todas esas cosas. Bueno, en eso te leyó, entonces, en esa parte, porque leyó, dio la lectura donde dice que son doctrinas, pues ahí no comete porque está leyendo la escritura, que es doctrina de demonios, aquellos que prohibirán casarse y abstenerse de eso lo leyó, lo está leyendo de la palabra. Yo leeré. Tú me diste un strike por decirle sectarios, y aquí en la Biblia también dice que el sectarismo es idolatría. No, ahí tú a los sectarios, o sea, tú no leíste la escritura. Si tú lo hubieras leído la escritura, no.
tú lo hiciste como según descalificativo. Si lo hubieras lo hubieras leído de si está dentro de estás leyendo la escritura y es la escritura, pues cómo te voy a dar una lo estás leyendo de la escritura. Ya es como cuando le dicen o dice hipócritas, no, fariseos hipócritas, pero lo está leyendo la escritura, pues no, pero si tú le dices tú eres un hipócrita, o sea, tú ya te estás haciendo con la persona, pero si estás leyendo la escritura, no le dije a él, no le dije al sectario. Si tú notas bien mi exposición, dije a los sectarios. Si él se siente aludido, es otra cosa. Bueno, yo me refería a los Ku Klux Klan, a los, ¿qué te digo? A la secta satánica, etcétera, todos ellos. Si José se siente aludido, o sea, ya no es mi responsabilidad, digamos, ¿no? Sí, por eso lo dije. Yo estaba hablando en temas que debemos de ir con respeto, porque para empezar es la palabra de Dios que se está exponiendo, se está debatiendo, y eso merece respeto. Segundo lugar, hay que respetar. Pero, o sea, a José le ofende tanto que yo me ría, o sea, tanto le ofende a José que yo me ría de sus argumentos, o cómo. Estoy atacando sus argumentos, no la persona. Pero vemos que sí, bueno, ya no, bueno, pues no sé si quieres pedir una disculpa no por quiero, esa risa. Si se sintió ofendido, pues hay que sentir, uno puede decir que no, ¿verdad? Pero si se siente ofendida la persona, no queda nada de decir, bueno, una disculpa, no pensé que se ofendiera, pero si se ofendió, bueno, pues es reconocer el error, ¿verdad? Yadira, ¿cuándo uno se puede disculpar? Hasta es risorio disculparse por reírse, o sea, ¿cuándo se dio eso? O sea, es chistoso, es gracioso, ¿o no? O sea, decirte, discúlpate por haberte reído, o sea, ¿dónde? Es que, bueno, dependiendo del punto que lo veas, porque no estaba diciendo ningún chiste, no es un debate de relajo, y como te digo, pues ahí, mira cuántas personas hay, ¿no? Pero bueno, pues vamos a concluir ya este debate, porque ya no. Bueno, esperamos o lo concluimos. Pues tenemos que concluirlo ya, porque faltaban. Bueno, déjenme apenas decirles algo a la gente. Bueno, gente, yo quería terminar el debate bien y tenía preparado mi artillería pesada para el final. Y he escuchado muy detenidamente al mismo José Rodríguez. Lamentablemente, no sé si habría un caso extraordinario o tenemos que esperar siempre a la persona para que yo termine con mi exposición. Porque José terminó con su contrarrefutación. Sería justo que yo termine con mi su contrarrefutación, digámoslo así. O prácticamente lo dejamos ahí, Que no está, tenemos 62 personas ahorita ya siguiendo esta transmisión. Es lamentable, no está, ¿verdad? No está. Que por una falta de respeto, José escapó. No escapó. Sí, a veces yo te voy a decir una cosa, a veces hay momentos que estamos con hermano José, tiene ahorita sus 2 hijos pasando un problema de COVID fuerte, está también con la preocupación. Él, a pesar de eso, él vino y estuvo acá, se presentó al debate. Entonces, en ese rato, acaba de venir con sus hijos de COVID, del hospital. Entonces, y él viene a cumplir, él no cancela un compromiso que ya hizo, y viene. Entonces, si él está cumpliendo, está exponiendo, está tomando las cosas con seriedad, y por eso te dije desde el principio, hay que llevarlo con ese orden, con ese respeto, y respetar pues a la persona. Entonces, ya ves que él te ha pasado muchas, tú sabes y conoces cómo es. Dice, no importa, a mí me ha dicho, no importa, Boris, que diga lo que quiera, si me esto y lo otro, siempre me lo ha dicho. Por eso yo, no, es la primera vez que dije, ahora voy a sacar mejor unas tarjetitas ahí para ponerles un strike cuando diga cualquiera de los dos. Y siempre me dice, no, deja que Boris diga lo que quiera, ¿no? Pero pues sí, a veces las personas no están en disposición de
aguantar burlas o relajos o cosas así, ¿verdad? Entonces, lamentablemente pues vamos a tener que concluir Boris, darle término a este debate. Esperemos que pues si se arreglan las cosas lo podemos concluir el día de mañana. Así que bueno, a ver, voy a hacer un énfasis en algo muy importante. Ahora que ya estamos un poquito serios y ahora que ya estamos pues bien estructurados. Para mí la última exposición de José Rodríguez, justamente, no sé si fue fruto de desesperación o no sé qué, pero ya empezó a decir yo puedo darte, puedo y nunca dio nada. Pues bueno, a un debate se viene a exponer lo que tú ya sabes, lo que tú puedes exponer. No se viene a prometer algo. O sea, yo no te puedo prometer, digamos, en la refutación, te voy a refutar el día de mañana o te voy a refutar el día sábado. Eso no se viene a hacer un debate. A un debate se viene a refutar, digamos, yo puedo y lo hago ahora precisamente. Bueno, eso justamente quería recalcar algo muy importante. Y también todas las ofensas que nosotros hemos recibido de parte de José Rodríguez, pues nos ha parecido un poquito risible porque eso es fruto de la desesperación. Y yo lo sé muy bien porque, pues bueno, he visto a muchos hermanos, o se podría llamar pues a muchos amigos, tal vez, de esa manera, que no pertenecen a la Iglesia Católica. Entonces ya no vamos a seguir, porque no está él, no podemos seguir hablando porque no está él. Bueno, entonces sí vamos a terminar. Solamente esas tres palabritas nada más, unos 10 segunditos, dame. Este ha sido o sea, le he ganado no solamente en cancha, sino le he ganado, ¿cómo se dice? Tácticamente. ¿Por qué? Porque ha abandonado el debate. Y aquel que abandona un debate, en pleno debate, pierde. Eso significa pues que es impotente, que no puede con el debate. Entonces, José Rodríguez perdió esta vez el debate por salirse. Y eso es en todos los debates, o sea, esa es la regla de todo debate. El que se abandona el debate, el que se sale del debate, pierde. Y eso es, eso es una norma universal. Él lo dijo que si te volvías a burlarte, a reírte, él se salía y lo volviste a hacer, Boris, te volviste a burlar, a reír, pues su hermano ya no siguió ante esa falta de respeto. Así que está también en su derecho. Y bueno, pues aquí damos por concluido ese debate. Gracias, Boris, gracias a los que siguieron este debate. Y pues si se arregla, pues concluiremos tal vez el día de mañana la parte que hizo falta. Ya era la última etapa. Así que, bueno, nos vamos y bendiciones.